Primero fue que mis abuelos se vinieron aquí a Los Cabos, ellos son de los pioneros, Wow. Manuel Angulo y Elisa Angulo también Cárdenas. Entonces ellos llegaron aquí a Los Cabos primero que cualquier otro. Es increíble la baja desde arriba, te vas a la salina, la salinera en Guerrero Negro y es espectacular todo lo que tienes ahí, las ballenas. El mayor reto fue precisamente lograr que los fideicomisos de promoción turística pudieran distribuirse de una manera más equitativa, sobre todo para el norte, ¿no? Poco a poco me fui cargando de demasiadas responsabilidades. Entonces, y empecé a tomar cosas que no me correspondían, pero alguien tenía que salir adelante. Y en el 2022 empecé a sentir cansancio, empecé a sentir que poco a poco me iba desgastando y no sabía qué era. Hasta que en el 2023, sin duda, llegué a un grado de depresión muy grave. O sea, que llegó un punto donde colapsé, pasé más de 4 días sin dormir. Encontré un libro de Epicteto, de la filosofía estoica. Entonces lo abro en espera de la consulta. Sí. Y empiezo a leer lo que lo marca a Epicteto como filósofo estoico, es la dicotomía de control. Y la dicotomía de control te habla que nosotros solamente podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Entonces, el sufrimiento no es malo, siempre y cuando aprendas la lección. En Tendencia creemos que las mejores historias no siempre hablan de éxito, hablan de transformación. En esta edición conversamos con Alberto Treviño Angulo, un hombre que ha sido protagonista del desarrollo turístico de Baja California Sur como empresario, servidor público y líder del sector. Pero más allá de su trayectoria profesional, nos abrió las puertas a una historia profundamente humana. Hablamos sobre Los Cabos, liderazgo, propósito, salud mental, resiliencia y la importancia de aprender a soltar para volver a empezar. Acompáñanos en esta conversación íntima, honesta e inspiradora, que nos recuerda que el verdadero éxito no solo se mide por lo que logramos, sino por la persona en la que nos convertimos durante el camino. Soy Claudia del Pino y esto es Tendencia. Pues cuéntanos, vamos a empezar. Sí. Naces en Mexicali, ¿cómo es que se mudan a La Paz? Primero fue que mis abuelos se vinieron aquí a Los Cabos, ellos son de los pioneros, wow. Manuel Angulo y Elisa Angulo también Cárdenas. Entonces ellos llegaron aquí a Los Cabos primero que cualquier otro. Entonces después se vino mi tío Manuel, el ingeniero Manuel Angulo, y luego se venían mis papás. Pero yo era muy apegado a mi abuelo, así es que yo me vine primero. Tenía entre 5 y 6 años cuando yo llegué a Los Cabos la primera vez y me vine con mis abuelos. Desde entonces conozco Los Cabos y me empecé a integrar, ¿no? Ok, ¿y tus abuelos llegaron más a San José? No, aquí a Cabo San Lucas. Ellos estaban ahí, tenían una casita donde está precisamente frente del pabellón, a un ladito del restaurante italiano. Ah, ya sé por dónde. Ok, aparte los abuelos. Yo también tuve unos abuelos espectaculares, así que te entiendo eso de seguir al abuelo. Sí, yo era muy apegado a mi abuelo Manuel y por muchos años estuvimos ahí. Yo aprendí mucho de él, es una persona muy sabia, una persona que trabajó desde muy chico, entonces era él una persona que compartía poco, porque no hablaba mucho, pero conmigo sí logré tener una conexión con él. Qué maravilla. ¿Y ellos qué recuerdas que vieron en Cabo San Lucas para mudarse para acá? Sí, mi tío Manuel cuando empezó también a trabajar por acá, él fue el que hizo en la construcción, también él hizo el Finisterra y el Twin Dolphin. Entonces él venía a Los Cabos, aunque residía en La Paz, él se venía a Los Cabos y mis abuelos se vinieron con él. Y aquí se establecieron y les encantó Los Cabos y en su momento pues ellos quisieron quedarse a residir aquí por la tranquilidad, por la paz y por la belleza del lugar, ¿no? Claro. Ok, bueno, entonces así es como empieza tu historia con Los Cabos. ¿Y en qué momento decides estudiar esa licenciatura en turismo? Fíjate que no fue fácil encontrar mi propósito. Como tú sabes, muchas veces nosotros tratamos de cumplir y quedar bien con los padres, ¿no? Entonces mi padre era ingeniero mecánico electricista. Wow. Y yo en su momento busqué una carrera afín
traté de estudiar diseño industrial, ¿no? Y me fui a Monterrey, a la Universidad de Nuevo León, pero no era lo que yo quería, no me apasionaba. Entonces me daba mucha pena decirle a mi padre que, pues, que no era la carrera que yo quería, ¿no? Entonces me regreso yo a La Paz pues derrotado, ¿no? Porque había tenido que dejar la carrera trunca. Y estando en La Paz, donde yo crecí prácticamente, pues que yo tenía mucho gusto por la gente, me encantaba la gente. De hecho yo trabajé en La Paz en algunas cosas del turismo y me gustaba la relación con los extranjeros y me intentaba yo hablar inglés en aquel momento. Y siempre me gustó las diferentes culturas, conocer a otras personas de otros países, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar algo relacionado con el turismo y al proyectarme yo me quería regresar a La Paz o a Cabo para vivir y tratar de buscar cómo integrarme acá. Y así fue como después le dije a mi padre que iba a estudiar ingeniería industrial para poderme ir a Guadalajara, a la Autónoma de Guadalajara. Y estando ahí me cambió la carrera sin avisarles. Entonces me voy a la carrera de administración de empresas con especialidad en turismo. Y obviamente el primer semestre exenté todas las materias, me encantaba lo que hacía, los compañeros, la visión que tenía la universidad referente al turismo, porque era de las pioneras universidades en aquel momento que le daban realmente la importancia al turismo, que ha sido un reto muy grande. El turismo siempre ha sido visto un poquito abajo, no menos. Sin embargo, pues ya teniendo yo los resultados de mi primer semestre, todas exentadas y con recomendaciones de los maestros, me acerqué con mis padres y les dije, les tengo una sorpresa, me cambié de carrera. Se enojaron al principio, sí hubo un poco de reclamo, pero les enseñé las calificaciones y le dije, ese es mi propósito. El propósito no se encuentra afuera, ni tampoco se encuentra siguiendo el ejemplo de alguien más cuando no es lo que tú te apasiona, ¿no? Y entonces le dije, esto es lo que yo quiero, esto me hace sentir vivo, me apasiona y en esto yo quiero dedicarme. Y así fue como elegí la carrera. No fue fácil y fue en contra también de mis padres, de la opinión que tenían en su momento, pero la opinión más importante es la tuya, ¿no? Claro. Oye, pero qué valiente, y te adelantaste por mucho a tomar esa decisión de esta no es la carrera, porque ¿cuántos, por no defraudar a los papás, se quedan en la carrera? Sí. Y después, pues, ya podemos ver historias de que, pues, si no haces lo que te apasiona, pero también siempre he pensado, qué complicado a esa edad saber exactamente qué es lo que quieres, ¿no? Es muy complejo, y más ahora para los jóvenes, ¿no? Porque hay más opciones, ¿no? Y hay diferentes ramas de las mismas carreras, y hay ahorita cosas ya que cambian la perspectiva de una persona joven cuando tiene que elegir, ¿no? Entonces, el encontrar tu propósito ha sido algo que a mí en lo particular me ha cambiado la vida y pude lograrlo, ¿no? No todas las personas lo logran y creo que pues soy afortunado por eso, ¿no? Claro. Ok, bueno, leí también que pues has estado en algunas instituciones en el extranjero. De esa participación, ¿qué consideras que fue el aprendizaje más significativo? Las personas. Yo creo que el poder convivir con personas de otras culturas, tenemos, fíjate lo interesante, ¿no? Tenemos retos muy similares, México, Estados Unidos, Inglaterra, donde me ha tocado estar, ¿no? Y al final del día, Canadá también, por ejemplo, ¿no? Y al final del día los retos son muy similares, porque pues somos seres humanos y tenemos retos muy particulares, pero también las diferencias que tenemos con ellos, nos respetábamos, pues entonces obviamente el poder nosotros observar cómo se hacen las cosas, cómo lo resuelven ellos con una mentalidad completamente diferente. Por ejemplo, estuve en Costa Rica y la conservación, el ecoturismo, cómo respetan el medio ambiente, cómo respetan, es parte de la cultura y se va heredando a otras generaciones. Entonces, aprender, por ejemplo, de esos países lo que están haciendo bien y poderlo integrar a nuestra cultura y tratar de mejorar, eso es lo que a mí en lo particular me ha dejado más, ¿no? El poder tener un poquito más de conciencia sobre lo que está pasando en otros lugares con retos muy similares a los nuestros, ¿no? Claro. Y ahorita que te escucho, pensaría que de alguna manera
la mayoría de las personas que viven en Los Cabos, pues yo creo que tienen esa inquietud de cómo, de buscar la excelencia, de cómo hacer las cosas mejor, y ahorita escuchándote puede ser parte del éxito de Los Cabos, ¿no? Pero Sí. muy bien, sigamos. Y fuera de las aulas, ¿cuál consideras que ha sido de tus aprendizajes más significativos? Fíjate que entendí un poco tarde, pero lo entendí, que muchas veces estamos nosotros ávidos de generar conocimiento, ¿no? Y vas a las escuelas y compartes en intercambios, y vas a otros países y vas generando mucho conocimiento y lo vas acumulando el conocimiento. Y yo aprendí que si ese conocimiento no lo pones en práctica, no se convierte en sabiduría. Es como si tuvieras una librería en tu casa, pero pues son los libros y ahí está el conocimiento, ¿no? Hay muchas personas que tienen títulos y títulos y títulos, doctorados y demás, pero no lo ponen en práctica, ¿no? Entonces, fue lo que yo aprendí, que las aulas es bueno, es poder aprender, tener conocimiento, pero lo más importante es aplicarlo. El conocimiento aplicado es lo único que genera sabiduría. Entonces, una persona sabia no es la que dice más cosas, ni la que te convence más, sino, Jesús lo decía, para conocer a una persona, no la escuches, obsérvala. Entonces, cuando tú ves una persona que actúa de una manera coherente y que empieza a tener resultados sobre su trabajo, se hace responsable de sus actos, entonces la admiras y es una persona sabia porque lo conoces y sabes que actúa conforme a su filosofía, ¿no? Sí. Y hay muchas personas que se dicen sabias, pero pues que no actúan, entonces pues el resultado no se da, ¿no? Claro. Además, qué importante cuando puedes convivir con personas. Yo tengo una frase que dice, lo que ves es lo que hay, y está padre, porque sabes, te brinda confianza, o sabes hasta qué punto hay que respetar, ¿no? Sí. Sí, qué importante eso de ser congruente y buscar un equilibrio. Correcto. En todas las áreas, además. Pero bueno, y ahora cuéntame, ¿cómo recuerdas tus principios en Los Cabos? Ya terminaste de estudiar la carrera en Guadalajara. Sí. ¿Nunca dudaste en regresar? No, nunca dudé en regresar. Siempre pensé y tenía en aquel momento, como cualquier joven, ¿no? Idealista, ¿no? Yo quería tener el mayor conocimiento para venir a generar, ser un agente de cambio, ¿no? Tratar de aportar y llegas con mucha energía a Los Cabos. Y en aquel momento, cuando yo llegué, que fue por allá en el 90, 91, había pues una oportunidad muy grande en Los Cabos. Faltaba personas capacitadas para poder empezar el desarrollo que se estaba dando en Los Cabos en aquel momento. Entonces llegaron muchos jóvenes de diferentes partes de la República y se convirtió en un destino muy competitivo. Tenías que competir contra muchas personas que venían llegando de otros lugares con ideas diferentes, y entonces tenías tú que sobresalir, ¿no? Y tenías que prepararte y tenías que hacer tu máximo esfuerzo. Y eso nos permitió a muchos crecer, tanto en la parte de desarrollo humano como en la parte económica. Cabo creo que ha sido muy noble con muchas personas, las que han realmente trabajado con ímpetu y con una buena actitud, ¿no? Y a través de la virtud, porque también hemos visto muchos casos, ¿no? Que se han dado en Los Cabos, pero hablando de la parte positiva, creo que así llego queriendo cambiar el mundo, ¿no? Y con el paso del tiempo entendí que la única manera de cambiar el mundo era cambiar yo primero, ¿no? Entonces, el idealismo te va empujando por el ímpetu de querer hacer cosas por fuera cuando realmente no estabas tan convencido o preparado tú mismo por dentro. Y eso fue parte de los obstáculos que se fueron poniendo en mi camino y me hicieron madurar para poder entender que era importante yo ser un mejor ser humano para poder proponer cambios y ser partícipe del desarrollo de Los Cabos. Y ahí fue donde empecé a participar en la Asociación de Hoteles, en la Asociación de Tiempo Compartido, el Consejo Coordinador Empresarial. Fui presidente de la Canaco en aquel momento y pude participar en el Consejo Coordinador Empresarial, que era para mí una oportunidad impresionante de aprendizaje. Estabas hablando de Eduardo Sánchez Navarro, de Neto Coppel, Fernando González, Luis Cano, estaban una serie de empresarios que te daban, que tenían un conocimiento muy grande de sus propios desarrollos. Sí. Entonces, para mí, yo era el más joven de la mesa, entonces yo era una esponja. Yo fui ahí a aprender y realmente
ese aprendizaje se convirtió luego en amistad muy personal con todo el grupo, ¿no? Entonces creo que me tocó una época muy bonita de Los Cabos porque estuve yo con los pioneros realmente del desarrollo turístico, sin olvidar al señor Luis Coppola, ¿no? Y también a Luis Bulnes, ¿no? Que ellos dos eran la piedra angular donde todo lo demás creció, ¿no? Entonces, ahí me tocó convivir con ellos también, y que fue, bueno, ¿qué te puedo decir de Luis Bulnes, ¿no? O sea, era una institución, ¿no? Y luego don Luis Coppola, pues también, que en paz descanse los dos, ¿no? Pero ese era el momento donde yo anduve, fíjate, y cuando yo llegué tuve esa fortuna de tener su amistad y tener la confianza para poderme sentar con ellos en el momento que quisiera. Qué bendición. Sí. Además, estar en primera fila. Primera fila, de las decisiones más importantes, trascendentales del destino de Los Cabos. Wow, wow. ¿Alguna decisión de algo que haya marcado? Sí, en 1997 se conformó finalmente, cuando yo llegué estaba la Asociación de San Lucas y la Asociación de Hoteles en San José, y eran dos destinos completamente diferentes, la gente volaba y decía Cabo San Lucas, San José estaba relegado, empezó a crecer el corredor turístico de Los Cabos en su momento. Y fue una idea precisamente de don Luis Bulnes, dijo vamos, y del grupo, ¿no? Pero él impulsaba el poder crear una sola asociación y generar un solo destino, que fuera el que nos llevara hacia otro nivel, porque el estar divididos y el estar peleando en un pueblo tan chico, que estás hablando de 30 kilómetros de diferencia, y con todo el corredor turístico, fue que se lanzó por primera vez, se une la asociación en el 97, una sola asociación de Los Cabos, y se lanza el destino de Los Cabos ya como un producto para vender internacionalmente. Empieza la generación de vuelos comerciales que en ese momento eran financiados por la propia iniciativa privada, las garantías, las aerolíneas decían, Cabo, pues ¿qué es Cabo? ¿No? O sea, aunque Cabo San Lucas era muy conocido, pero Los Cabos en su momento tenían que empezar, si no de cero, sí tuvo que empezar a picar piedra. Sí. Y aerolíneas, por ejemplo, que volaban de destinos que a nosotros nos interesaban en ese momento, que era la costa oeste, en principio, pues Seattle, de Portland, Los Ángeles y toda esa parte, Las Vegas y Phoenix. Entonces, pues tenías que dar tú una garantía de asientos de avión prepagados a la aerolínea para que empezara a volar, ¿no? Y así fue como empezó a dar vuelta, y ellos, algo que aprendí de este grupo, sobre todo de los pioneros, era privilegiar en Los Cabos la calidad y no la densidad. En aquel momento nuestra competencia era Cancún, y Cancún empezó a crecer y con una densidad impresionante. Nosotros no teníamos ni 10,000 cuartos, ellos tenían ya 30, 40,000 cuartos en Cancún, y la diferencia era que Cabo mantuvo un nivel muy alto en las tarifas de hotel, porque ofrecían calidad, pues era un destino que la gente quería venir, inspiracional, venían los artistas, venían actores, venían figuras públicas en Estados Unidos, y obviamente la gente quería venir. Entonces, y se mantuvo, y fue difícil, pero se mantuvo siempre un nivel de calidad que te permitía de poner Los Cabos como un destino premium, y así se vendió siempre, pero fue difícil, porque empezaron a llegar otros hoteleros de otros lados de la República o internacionales, pues que querían hacer los volúmenes de cuartos, que un solo hotel en Cabo se construyó con más de 3,000 cuartos. Imagínate que un solo hotel en Cabo tenía más cuartos que toda La Paz, el destino de La Paz y todo el destino de Loreto. Un solo hotel en Cabo. Entonces no queríamos eso, porque entonces iba a abaratar y entonces perdías el nivel que estaba Palmilla en su momento, Solmar en su momento, los hoteles de pueblos bonitos que llegaron a integrarse con una gran calidad. Entonces decías tú, y Eduardo Sánchez Navarro, que también estuvo en la parte de Puerto Los Cabos, entonces decías, oye, necesitamos gente de un nivel diferente. Y así fue como empezó el destino de Los Cabos, y también así empezó como a crecer el aeropuerto, que era clave para nosotros en aquel momento, y ahorita, por ejemplo, es uno de los aeropuertos con mayor número de actividad en el tema de privado. Entonces, mayor vuelos privados en todo México. Entonces, y eso te dice pues que está un destino de alta calidad, ¿no? Claro, no cabe duda que Los Cabos, con estos pilares, tiene unos cimientos muy importantes.
justo estaba hablando el otro día con Lizzy, próximo año van a cumplir 30 años en la Asociación Sí. de Hoteles, y ella decía, qué importante ha sido estar unidos, tener una sola asociación que vea por todo el destino. Sí, yo creo que eso fue clave en su momento y muy Y visionario. ahí estaba en esa mesa. Estabas en ese, qué padre. Bueno, ok, entonces sabemos que has estado en diferentes facetas, la empresarial, la turística, la pública. Ahorita que decías que llegaste queriendo cambiar, queriendo apoyar el destino, ¿en qué momento llega la parte de estar en el gobierno, de servidor público? Mira, fue tal vez circunstancial. Okay. Estábamos en la mesa del Consejo Coordinador Empresarial. Estaba Eduardo Sánchez Navarro, estaba Neto Coppel, estaba Fernando García, estaba Luis Cano, estaban las personas de Vidanta y algunos otros desarrolladores. Estaba don Luis Bulnes en ese momento también. Y llegó un candidato a la gobernatura, un señor llamado Narciso Agúndez Montaño. Y él ofreció al Consejo Coordinador Empresarial la posición de secretario de Turismo. Les dijo, ok, si ustedes son los desarrolladores, los que están invirtiendo y dando prácticamente tantos espacios laborales, pues sean ustedes quien tenga la cabeza de la Secretaría de Turismo. En aquel tiempo, si lo recuerdas, era coordinación de turismo, ni siquiera era secretaría. Entonces, dijeron, ok, sí, está bien, sí gana, ¿no? Porque en aquel tiempo también creo que estaba Luis Coppola como candidato del PAN y había varios, ¿no? Creo que yo llegué en ese tiempo. Entonces, bueno, pues da la circunstancia de la vida que gana este señor y regresa y les dice, bueno, ¿quién va a ser? Y voltean todos a verse, pues obviamente puro señor importante, desarrollador y hotelero, y pues el único que estaba yo ahí joven y que no, pues que podía moverme en un momento dado era yo. Entonces me voltean a ver, vamos a hacer una elección privada, ¿cómo salí yo, no? Con un voto en contra que era el mío, ¿no? Todos los demás. Entonces les dije que sí, que bueno, que está bien, nomás que con una condición, que yo me pudiera sentar con el gobernador electo y darle una lista de temas que para mí eran importantes. Lo primero era convertir la coordinación de turismo en Secretaría de Estado, ¿no? Porque si tú no le dabas la etiqueta de secretario de Estado, difícilmente iban a respetar una actividad tan importante económicamente como lo es el turismo en Baja California Sur, ¿no? Entonces tenías que tener un rango para poder operar, ¿no? Entonces fue lo primero que le pedí. La segundo creo que era una ida a Seattle, Washington, para traer un vuelo internacional, que él estuviera como gobernador por primera vez en la historia en el Tianguis de Acapulco acompañando a la Secretaría. Muy bien. Entonces había una lista de situaciones que yo le pedí. Entonces llego, muy curioso, porque llego con el ingeniero Narciso Agúndez y nos tomamos un café y le dije, pues mire, le voy a dar mi pliego petitorio, y se empezó a reír, ¿no? Pero espérate, déjame yo platicarte lo que yo pienso. Entonces ya me platicó, iba yo tachando una por una. Entonces él estaba muy coordinado con lo que yo quería hacer. Entonces, ¡qué maravilla! Empezamos una muy buena relación, me fui a la Secretaría de Turismo con el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial. Esa era la condición, ¿no? Yo no iba a ir solo a perderme en la política del Estado si no tenía un respaldo. Y no, fue increíble, fue una época de mi vida increíble. Se convirtió la coordinación en secretaría. Al final fue una de las mejores secretarías en todo el gobierno del Estado. Yo pedía auditorías cada 6, 8 meses para que no hubiera ningún detalle administrativo. Obviamente soy administrador y tenía la visión de cómo operar el tema del personal. Entonces la gente estaba encantada porque finalmente se les estaba evaluando por su labor, pues por sus resultados, cuando antes en la burocracia, pues si hacías o no hacías es lo mismo, ¿no? Aquí se motivaba a la gente. Entonces se cambió una perspectiva en el tema de gobierno con la llegada de nosotros a la Secretaría. Me llevé un equipo extraordinario que me apoyó siempre. Y logramos resultados increíbles. En ese momento pudimos establecer la ley de turismo, también tuvimos el gran reto de la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdas de la influenza? Sí, de la influenza, H1N1. 2008, y entonces tuvimos que hacer campañas internacionales, tuvimos que hacer una labor extraordinaria, bajar recursos de
de la Secretaría de Turismo. Fueron temas muy interesantes. La conectividad también fue extraordinario, el trabajo que hicimos en coordinación con los fideicomisos de promoción turística del Estado y de cada uno de los municipios. Se empezó a operar el fideicomiso de promoción turística de Los Cabos, hicimos la conexión con el fideicomiso, lo que era en aquel momento Consejo, exactamente, el Consejo de Promoción Turística de México. Traíamos siempre al jefe del Consejo aquí a Cabo, era amigo de muchos de los desarrolladores nuestros, entonces hicimos una alianza extraordinaria y los resultados se dieron y se dejó pues la pauta de los siguientes secretarios, pues ya tenían una estructura prácticamente hecha para poder lograrlo. Y ahí fue donde surgió el gusanito de la política, ¿no? Y bueno, ya pasé a la diputación local, el del Distrito 16 de Los Cabos, tuve 4 años como diputado, pudimos manejar algunas leyes como la ley de turismo, hicimos leyes para las asociaciones de beneficencia, por ejemplo, pudimos ayudar, el tema de adopciones, no, hicimos un trabajo muy padre y nos gustó mucho el resultado que se tuvo en ese momento, hasta llegar pues a una candidatura para la alcaldía de Los Cabos. Y ahí en esa campaña, fíjate que me di cuenta primero de cómo estaban Los Cabos en lo que respecta a las colonias y demás, pero también cómo estaba la política por dentro, ¿no? Y ahí fue donde me desconecté completamente y ahí sí ya no sentí la pasión, ya no sentí mi propósito de vida en esa línea, ¿no? Entonces, sí quiero ayudar a la gente, sí quiero tener contactos, sí quiero hacer cosas y proponer cosas, pero no a través de la política. Entonces, ahí fue donde, desde el 2015, termina la campaña a la alcaldía y desde entonces ya me regresé otra vez nuevamente a la iniciativa privada y estoy desde entonces al día de hoy. Oye, qué maravilla, porque yo pienso, igual que tú, que desde la iniciativa privada se puede hacer mucho también. Qué padre estar pues dentro de la política, porque pues también hay más injerencia en muchas cosas, ¿no? Pero pues también desde la iniciativa privada se puede colaborar, trabajar por el bien del destino. Pero algo que debo de admirar de tu trayectoria precisamente es haber estado como servidor público y haber regresado a la iniciativa privada intacto. Eso te felicito de verdad, porque muchas personas que van a la política y quieren regresar después a la iniciativa privada les cuesta trabajo, pero yo creo que obviamente lo que contaste de ser impecable en todos los aspectos administrativos y todo, pues ahí hay mucho base para poder ir y venir, ¿no? Porque al final yo creo que eso sería lo óptimo, ¿verdad? Poder ir y venir en los dos grandes mundos. Y ahora sí, siguiendo con la parte política, ¿qué oportunidades identificaste en Los Cabos cuando estabas ahí en la Secretaría de Turismo? Sí, fíjate que en Los Cabos, una de las cosas que yo vi que es una oportunidad, pero no se ha tomado, es poder atender las necesidades sociales, ¿no? Buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social. A mí me tocó Gómez Mont como director de Fonatur en aquel tiempo y lo traje y le dije, ¿sabes qué? Nos hicimos amigos y estaba enamorado de Los Cabos, ¿no? Y conocía la parte turística, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Como Fonatur me gustaría que también conocieras el pueblo. Y me lo llevé a dar un recorrido. Entonces, cuando regresó, tiró su speech, el que traía para el evento, y agarró y solo empezó a hablar. Y él decía que a él le dolía mucho que las personas en Los Cabos trabajaran en el cielo, pero vivieran en el infierno. Entonces eso lo dijo el director de Fonatur después de un recorrido que le hice aquí en Los Cabos, ¿no? Entonces, ¿qué te decía esto? La diferencia tan grande que existe entre dónde están viviendo, en qué condiciones viven nuestros colaboradores y en qué condiciones tienen que ir a trabajar. Entonces tú le pides a una persona de Palmilla que te reciben con la mano en el corazón y todo el rollo, que te brindan un servicio extraordinario. Tú les pides que te den calidad, que se lleguen limpios, que lleguen sonrientes. Cuando no tienen agua en su casa para lavar el uniforme, cuando el transporte público no funciona, entonces todos esos retos que tiene nuestra gente no han sido atendidos. En ese momento en la Secretaría de Turismo nosotros
nosotros hicimos algunos planes de propuestas, ¿no? de buscar cómo pudiéramos lograr atención para nuestra gente, cómo pudiéramos equilibrar el desarrollo económico. Hay fundaciones de Ecuestro, de la Leticópele, que están aportando mucho, pero no se puede solo, ¿no? Si el gobierno no lo hace. Y lamentablemente, pues te dije, por eso empecé a ver las cosas al interior del gobierno, y hay cosas que no van a cambiar a corto plazo. Entonces no es algo que está fuera de mi control, y en ese momento lo entendí. Yo no puedo hacer un cambio cuando todo lo demás va contracorriente, ¿no? Entonces ahí decidí salirme de ese tema tan difícil y empezar desde otra perspectiva. Y obviamente la transición no fue fácil, pero para mí, digo, no había problema, como lo dices, de venir de un lado al otro, porque realmente dejamos las cosas como deberían de estar, con una visión empresarial. Entonces yo sé que me corresponde y que no me corresponde, claro, como empresario. Entonces yo no voy a ir al gobierno a tomar algo que no me corresponde, ¿no? Entonces yo lo que tengo es fruto de mi trabajo, y siempre lo he hecho, tanto de un lado como del otro. Entonces cuando tú vives con virtud, no hay por qué preocuparte de hacer una transición entre, claro, un lado y el otro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Oye, y hay algo que te tengo que preguntar, porque bueno, tú sabes que en Tendencia pues hemos recorrido varias veces todo el estado. Siempre hay algo por qué regresar, la verdad no hemos terminado, yo creo que no vamos a terminar de conocer este bello estado. Pero del norte, ¿qué nos puedes contar cuando fuiste secretario de Turismo de Mulegé, de Comondú, de Loreto, de La Paz? Es increíble la baja, desde arriba, te vas a la salina, la salinera en Guerrero Negro, y es espectacular todo lo que tienes ahí, las ballenas. Ahí me tocó pues poder promover eso, ¿no? Yo tenía uno de los productos más maravillosos a nivel mundial, era la Baja California Sur, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, te vas encontrando las pinturas rupestres, San Ignacio, que es increíble, el oasis, la misión, la historia, Loreto, por ejemplo, cuando te vas a San Javier y dices, ¿cómo le hicieron los misioneros para llegar aquí con todas estas rocas y hacernos la misión de San Javier? Loreto, por ejemplo, un pueblito precioso, y obviamente con personas muy arraigadas, ¿no? Con mucho cariño a su pueblo, y bien difícil de trabajar la parte turística, porque yo les llevaba pues opciones de desarrollo, y pues no tanto, o sea, no. Y te digo, eran pues 15,000 personas en todo el Loreto, y de repente llega el Loreto Bay y nomás trae como 5,000 trabajadores, entonces estás hablando que un 30% de la población se incrementó nomás de un Entonces me decían, no queremos eso, ¿no? Y tienen razón, ¿eh? O sea, yo no lo forzaba, porque yo creo que cada uno de los destinos tiene que elegir cuál es su vocación, ¿no? Y qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero sin embargo, Loreto extraordinario, luego te ibas a López Mateos y San Carlos, y también Bahía Magdalena es increíble lo que tú ves ahí. Están las dunas, están las ballenas, están los avistamientos de aves, las tortugas, por ejemplo, que me tocó soltar tortugas con unos monitores ahí que se los llevaban, y te veías cómo se iban hasta Hawái, por ahí andaban, y luego regresaban a comer los langostinos chiquitos esos que tenían ahí, un langostino rojo que comen ahí precisamente en Bahía Magdalena. Luego te vienes a La Paz, que híjole, La Paz para mí se me hace una de las ciudades. Yo viví muchos años en La Paz y amo La Paz. Sí. El malecón de La Paz me tocó en el sexenio de Narciso Agúndez, que se hizo el malecón de La Paz, que se hizo el Coromuel, se hicieron obras, por ejemplo, como la carretera transpeninsular que va de La Paz a Cabo, doble carril. Eso lo hizo el ingeniero Agúndez. Entonces, Todos Santos, amo Todos Santos. Entonces también yo tengo ahí, desde el 2005 hicimos Pueblo Mágico Todos Santos en la Secretaría de Turismo. Nosotros lo hicimos, hicimos la propuesta y llevamos a cabo todos los trabajos con la gente de Todos Santos, y se creó precisamente el Pueblo Mágico de Todos Santos, que hasta la fecha ha tenido increíbles resultados en cuestión de inversión y desarrollo, ¿no? Entonces, y Cabo obviamente, bueno, es la joya de la corona, pero cuando nosotros íbamos a promociones turísticas, a ferias en Japón, en Inglaterra, pues andábamos en todo el mundo, en Madrid, pues llevabas una joya, y obviamente fuimos abriendo camino para que ahora pues las secretarías vayan y pues ya traen un camino recorrido. Pero en aquel tiempo tuvimos la gran fortuna de tener
pues las herramientas para poder ir, una Secretaría de Turismo Federal real, el Consejo de Promoción Turística real, que ahora pues ya no existe, ¿no? Entonces, pero en su momento luchamos por preservar el Consejo y la Secretaría, porque era fundamental para el desarrollo de Baja California Sur. Sobre todo nosotros, como tú sabes, no hay minería, no hay gran ganadería, ni tampoco agricultura, es el turismo, lo que nosotros deberíamos de concentrarnos en desarrollarlo y poder generar una cultura como lo hacen otros países, como lo hizo Costa Rica, que acabo de estar ahí hace muy poquito tiempo en Semana Santa, y es increíble lo que ellos han hecho, convenciendo a los jóvenes de que el turismo y la conservación pueden ir unidos y generan un mundo de empleos, generan una ecología extraordinaria y se puede convivir las dos cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que hablabas de Guerrero Negro, ¿sabes? Algo que me hizo sentir muy orgullosa de ser mexicana es ver funcionar la salinera. O sea, yo decía, wow, o sea, ese monstruo. Y después las cooperativas de Abulón, lo que han hecho las granjas de Abulón y todo eso, que además son cooperativas donde son comunidades pequeñas de 1.300, 1.500 habitantes, pero viven todos de la cooperativa. Sí, claro. Y dices, guau, es que y exportan, o sea, son de gran calidad. Además, claro. Además, qué maravilla. Ay. Y bueno, para cerrar la parte de la Secretaría de Turismo, ¿cuál consideras que fue tu mayor reto, más que en Los Cabos, en el norte, y el mayor logro? El mayor reto fue precisamente lograr que los fideicomisos de promoción turística pudieran distribuirse de una manera más equitativa, sobre todo para el norte, ¿no? Porque como tú sabes, depende de los ingresos de cada municipio, ¿no? En la parte hotelera. Entonces, pues obviamente Mulegé, Santa Rosalía, Guerrero Negro y toda la parte del norte, pues era muy complejo porque no tenían recursos. Entonces, lo primero que se hizo fue una redistribución para darles un beneficio, sobre todo a ellos. La Paz y Cabo, como quiera, podían salir adelante, pero desde Ciudad Constitución hacia el norte, pues era muy complicado. Entonces, ese fue un logro, yo creo, importante. Se le dio infraestructura, tanto en López Mateos como San Carlos, en Loreto también, a través del API, a través de inversión de la Secretaría de Turismo, se hizo algo de infraestructura, muelles y demás. Entonces yo creo que también eso apoyó mucho y obviamente la promoción que se hizo en su momento para el norte fue importante, ¿no? Pero hay que reconocer de que pues falta mucha infraestructura, ¿no? Entonces, como te decía anteriormente, ¿no? Y luchamos porque Loreto saliera adelante. Se hizo, pues existe un aeropuerto internacional, imagínate, pero sin embargo, pues en aquel tiempo no había ni 500 habitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo promueves tú un destino donde tienes un aeropuerto internacional y no tienes los suficientes cuartos hoteleros como para ofrecerlos, ¿no? Entonces, era complejo. Se han ido resolviendo esos temas, pero siguen siendo retos en el norte, ¿no? De cómo establecer la infraestructura, porque te preguntan, pues, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces, como en La Paz, por ejemplo, ¿no? Tú haces un centro de convenciones para 3,000 personas y tienes 1,000 cuartos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le haces para llenar el centro de convenciones? Entonces, es lo que pero requieres tener infraestructura y facilidades para que la gente pueda hacer sus reuniones, ¿no? Pero ¿cómo le haces para incentivar que generen más cuartos hoteleros, que existan más asientos de avión? Entonces, es un reto interesante. Sí, sigue siendo un reto Baja California Sur. La maravilla es que de alguna manera pienso que Los Cabos, al ser un mercado natural hacia el norte, ayuda de alguna manera, sí, ¿no? Es la punta de lanza. Mira, nadie te abriría la puerta a ninguna aerolínea, y se los dije en su momento, ¿no? El que tú lleves el nombre de Los Cabos te abre puertas. Sí. Si tú te vas y le dices, vengo en nombre de Loreto, no te abren, es más, no te reciben. O La Paz. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos con el hermano mayor, que era Los Cabos, y tratábamos de meter pues el resto de los destinos de Baja California Sur a través de la puerta que nos abría Los Cabos. Esa es una realidad y sigue siendo. Sí, totalmente. Vas a recibir, o no sé si ya recibiste, la edición que hicimos del Valle de Santo Domingo. No sabes qué maravilla esas historias de cómo los pioneros. inició los pioneros en esa región. O sea,
yo quedé fascinada Sí. con la historia del general Olachea, una porque no sabía que era de Todos Santos, entonces ya me puse a investigar que fue de Todos Santos, y su idea de poblar esa área y Sí. cómo trajo a la gente, y ahora la gente que vive ahí, que ya son segundas, terceras, cuartas generaciones, Sí. están tan agradecidas porque ahí está su futuro. Sí, claro, claro. Entonces sí, es que cada municipio tiene una historia tan diferente. Ahorita Sí. que mencionaba Santa Rosalía, por la parte del boleo, Sí, sí, su sí. historia con la influencia Minas. francesa, mira, o sea, sí, no, podríamos Sí, sí, sí. hablar de Baja California hace mucho tiempo. Bueno, ahora me gustaría entrar a, en distintos momentos nos has hablado de, o hemos sabido a través de, me tocó estar en una presentación de un libro, leí, no pude estar en la presentación del segundo libro, pero leí con mucho entusiasmo el blog que se hizo sobre lo que compartiste ahí. Entonces me gustaría entrar a esta parte de la transformación en la parte personal, emocional. ¿Cómo se detonó? O sea, ¿en qué momento? Porque hemos hablado, la verdad, maravillosamente de tu trayectoria. Me encanta todo lo que has hecho por Los Cabos, porque yo creo que eso también es muy satisfactorio. Aunque nadie lo sepa, nadie lo vea, yo creo que a título personal, cuando te escucho y con ese entusiasmo, cuando hablabas de las personas, grandes personalidades con las que tuviste oportunidad de entablar conversaciones, de ver un problema y ver cómo se solucionaba, sin duda, pues fue una parte importante de lo que trabajaste para el destino. Pero, ¿cómo podemos, es que no sé, Alberto, cómo podemos empezar a abordar el tema de lo emocional? Sí, mira, recuerdo perfectamente después del COVID, estábamos precisamente construyendo un desarrollo, Cabo Península, que es este, y estábamos en un proceso donde estábamos arrancando la obra y teníamos nosotros un crédito importante del banco para apalancamiento financiero para poder construir. Hacíamos las ventas con extranjeros, nos pagaban en dólares, nosotros pagábamos al banco en pesos. Todo iba funcionando muy bien hasta que llega el COVID. El COVID rompe con todas las estrategias, toda la planeación, todo lo que tú tenías, olvídate. Por lo menos todo lo que fue el 2020, no hubo manera de mover nada. Los intereses se seguían generando y entonces el 2021 fue algo similar, ahí empezamos a querer levantar la cabeza, pero era muy complejo. Y poco a poco me fui cargando de demasiadas responsabilidades. Entonces, y empecé a tomar cosas que no me correspondían, pero alguien tenía que salir adelante. ¿Quién va a decirle a los colaboradores pues, que tenían que descansar y a lo mejor algunos de ellos irse? ¿Quién tenía que hacer todos esos movimientos? Entonces empiezas a tomar una serie de responsabilidades y enfrentar una serie de responsabilidades. Sin darte cuenta, tienes un desgaste. Y estás poniendo tu seguridad, estás poniendo parte de tu trabajo en terceras personas, ¿no? Ni siquiera está en tu control eso, ¿no? Entonces, sin embargo, sigues mostrando la cara como de seguridad, sigues mostrando sonriente, aquí no pasa nada, vamos a salir adelante. Y entonces no eres tú, es tu familia, es tu patrimonio, son todos los colaboradores, el patrimonio de los colaboradores, el banco. Entonces empieza a juntar una fuerza increíble y difícil de soportar. Y en el 2022 empecé a sentir cansancio, empecé a sentir que poco a poco me iba desgastando y no sabía qué era. Hasta que en el 2023, sin duda, llegué a un grado de depresión muy grave. O sea, que llegó un punto donde colapsé, pasé más de 4 días sin dormir, no podía dejar de estar pensando, sobrepensaba y no podía dormir. Empecé a quebrarme, empecé a romperme poco a poquito hasta terminar en una cama con una almohada y no salir ni siquiera de mi casa, ni a la oficina, ni a nada. Entonces, y obviamente mis hijas y mi esposa viéndome pues roto completamente. Y ahí, en una de esas noches, fue donde ya de plano no pude más y troné. Después, la siguiente mañana, mi esposa me toma y me dice, tenemos que ir a ver a alguien. Y me va y me sienta con una persona que es un amigo psiquiatra y empiezo a platicar con él. Pasé más de 2 horas ahí
Y me dijo la verdad, ¿sabes qué? Tienes un problema en tus transmisores de serotonina y dopamina. En aquel tiempo tenía 53 años y me dijo, pues tienes esto. Entonces necesitamos tratarte y no es fácil y va a tardar un tiempo para que puedas equilibrar nuevamente. Y es un medicamento para dormir y otro medicamento para poder equilibrar tu mente. Y así fue como empezó todo. Empecé a tomar el medicamento, empecé a relajarme un poquito, a ver las cosas de otra manera y así fue como de alguna manera pude dormir, pude descansar mi cuerpo físico y mi mente. Y así empecé con el tratamiento. Al cabo de 3 meses me sentía muy bien. Entonces dije, ok, ya estoy en una etapa diferente, ya voy a la oficina, ya sin tomar tantas responsabilidades. Pero seguía buscando la solución y la respuesta de cómo le iba a salir de esto, ¿no? Entonces voy con una psicóloga y le digo, ¿sabes qué? Ahora necesito controlar mis emociones. Y entonces me ayudó ella primero a entenderlas para poderlas controlar, ¿no? Entonces ya empiezo a trabajar en mis emociones. Y después, estando ahí con ella, veo un libro que luego vi por ahí, pero encontré un libro de Epicteto, de la filosofía estoica. Entonces lo abro en espera de la consulta y empiezo a leer lo que lo marca a Epicteto como filósofo estoico es la dicotomía de control. Y la dicotomía de control te habla que nosotros solamente podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. No puedo controlar lo que tú estés pensando de mí, lo que mi esposa piensa de mí, lo que las demás personas piensan de mí, el dólar, ni Trump, ni nada de lo demás controlo. Claro. Entonces, los problemas de mis hermanos, los problemas de mi madre, los problemas de aquí y allá. Entonces empecé a ver que muchas de las cosas que yo venía cargando por años no están en mi control. Y yo asumía como si fueran parte de mi responsabilidad cuando, pues si no está en tu control, no es tu responsabilidad. Claro, yo no puedo hacerme responsable de una persona mayor de edad como mi hija que tenía en ese tiempo 23 años, cuando ella tiene que tomar sus propias decisiones y hacerse responsable de sus actos, como lo hice yo en su momento. Pero tú la tomas, pues, si quieres controlar todo. Entonces llegó un punto donde empecé a estudiar la filosofía estoica y me di cuenta de que era una filosofía muy práctica. La podía poner en práctica. Y empecé a soltar y a soltar y a soltar. Por eso mi libro, el Contracorriente, el primer capítulo, el arte de soltarse, porque aprendí a soltar. Entonces me liberé de muchas cosas. Empecé a vivir un poquito más libre de peso. Y entonces, pues obviamente cualquier persona, mi equilibrio se puso, ya ahora sí, con una idea mucho más clara de lo que era la vida para mí. Entonces, esa fue la parte. Y después, ya pues el nutriólogo, empecé a trabajar con mi cuerpo, porque como tú sabes, la fuerza vital, el 85% es tu cuerpo. Y nosotros lo olvidamos, lo dejamos hasta el final. Y cuando pues es lo que te va a dar la movilidad. Encontré un libro de Epicteto, de la filosofía estoica. Entonces lo abro en espera de la consulta. Y empiezo a leer lo que lo marca a Epicteto como filósofo estoico es la dicotomía de control. Y la dicotomía de control te habla que nosotros solamente podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Mi conexión, como tenía que tener una conexión con quien tú quieras, como le quieras poner a tu Dios, ¿no? Yo empecé a buscar esa parte. Y yo antes de haberme pasado por este episodio, pues meditaba un poco, ¿no? Entonces empecé a meditar, y luego empecé la oración, empecé a orar. Y regresé a la iglesia, porque para mí la iglesia significaba un centro de energía. Yo cuando mi madre, que era muy católica en su momento, doña Suki, me llevaba a la iglesia los domingos y yo, con tal de andar con ella, iba. Entonces, no pelaba al padre, no pelaba nada, pero cerraba los ojos cuando la gente empezaba a cantar y sentía energía. Entonces dije, ¿dónde me puedo conectar con esa energía? Y en eso, un día que estaba con mi perro en el Cerro de Pedregal, escuché las campanas de la iglesia de ahí de la Plaza Amelia Wilkes y dije, ahí es. Algo me resonó y bajé, me bañé y me fui a la misa de 10:30. Me senté igual como lo hacía con mi madre y empecé a sentir una energía que me llenó. Entonces dije, ok, esta es la parte que me faltaba. Entonces ya tienes la parte mental, la parte emocional, la parte física y la parte espiritual. Ahí donde entendí que tenía ya un equilibrio en mi vida. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Qué padre escucharte y espero que sea luz para más personas que te van a escuchar seguro. ¿Cómo se vive con ese caos aparentando que todo está bien? O sea, ¿qué recuerdas de esos momentos? Cabo es un lugar muy competitivo, como te dije, ¿no? Estamos en una industria de la construcción, de ventas y demás. Entonces, es muy competitivo y la mayoría de nosotros pretendemos siempre ser otra persona cuando estás en un lugar y las circunstancias lo requieren, ¿no? Entonces tú puedes mostrarte como fortaleza, tú puedes mostrarte como templanza, tú puedes mostrar muchas cosas, pero en realidad ya que llegas a tu casa en la noche y quieres dormir, te das cuenta quién realmente eres y qué necesitas. Entonces el caos lo vamos navegando todos. Todos tenemos una sombra. El tema es reconocer que tienes la sombra para poder y aprender cómo vas a manejar. No desaparecer. La sombra nunca va a desaparecer. Es como si sales ahorita al sol y quisieras que tu sombra se fuera, ¿no? La sombra es parte de. Acuérdate que si no hay sombra, no hay luz. Tú no puedes conocer la luz si no pasaste por la sombra, pues. Entonces, y eso fue lo que me pasó a mí. Obviamente yo tenía que pretender ser alguien más, yo tendría que mostrar una máscara social, tenía que ser el Alberto Treviño que siempre está activo y que siempre está alegre y siempre está, y sí, claro, lo mostraba, pero por dentro estaba roto. Entonces muchos de nosotros así estamos. El tema es reconocerte. Claro. Para poder tú enfrentar algo como lo que se da cuando tienes un trastorno, lo primero es reconocerte. Segundo es aceptarte. Tienes que aceptarte, así estás. Porque si no es muy difícil. Claro, no tienes El un tercero es amarte, o sea, ya te reconociste, ya estás aceptándote, ahora necesitas amarte. Es lo que tú decías, es lo que hay, ¿no? Lo que ves es lo que hay. Pues ese soy, me voy a amar para poder empezar una transformación. Es la única manera. El tema es que el caos a veces dura mucho tiempo y hay personas que no quieren salir, porque salir cuesta. Yo no conozco a nadie que haya salido adelante si no ha pasado por un valle de oscuridad. Nadie llega a la luz si no pasa primero por un valle de la oscuridad. Y dime un personaje que tú quieras. Dime Jesús, dime Mahatma Gandhi, dime el que tú quieras. Dime el personaje que ha trascendido en la historia del universo o del mundo que no haya estado roto primero antes de lograr un nivel de conciencia que le permitió compartir con las demás personas. Sí, totalmente cierto. Alguna vez los únicos héroes que no tienen nada son los que están en los libros de la SEP en México. Son los únicos héroes que no tienen esa parte. No, son los únicos. Y dime algo, Alberto, ¿eres el hermano mayor? No, soy el tercero. Eres el tercero. Sí. ¿Es Suki? Suki, Alejandro. Yo y luego sí Isela. Isela, ok. Hubiera pensado que eras el hermano mayor. Así pensó mucha gente y por eso me quebré, porque en la muerte de mi padre asumí responsabilidad de papá. Y eso fue una carga que no me correspondía, pero en su momento así lo asumí yo. ¿Por qué? Porque eran las condiciones en las que estábamos cada uno de los hermanos. Claro, ¿no? Claro. Entonces, parte de lo que tuve que yo soltar es precisamente esa imagen. Ajá. Y esa responsabilidad de querer ayudar a los hermanos siempre. Sí. A mi madre la estuve atento yo cuando él fallece y de ahí hasta el punto que llegué a que no resistí más, mi cuerpo no resistió más, mi mente no resistió más y ahí fue donde tuve que realmente pasar un tiempo difícil. Claro, sí, es que eso es lo que pensaba, porque normalmente cuando falta alguna de las partes, ya sea la mamá o el papá, alguien de la familia toma ese, sí. Y no sé en qué está, porque yo pensaba que eras el mayor, pero a veces no necesariamente es el hermano mayor el que toma ese papel. ¿Y tus hermanos ahora o en ese momento, en este tiempo de caos, de transformación, cómo han estado contigo? Es complejo porque el mostrarte vulnerable, el poder reconocer que tienes una sombra, las personas no lo ven necesariamente igual que tú. Es un trastorno muy solitario. La gente no lo entiende o no lo quiere entender, porque significa el que tú te reflejas en la otra persona
Y si él está luchando por ser auténtico, si él está luchando por quitarse las máscaras, si él está luchando por encontrar su luz, te refleja la responsabilidad de ti de hacerlo y tú no lo quieres hacer. Porque no estás preparado, porque no es tu momento. Recuerda que tú no puedes despertar a nadie. Nadie. Tú puedes despertar y cuando tú despiertas, tu responsabilidad es tratar de compartir, pero no forzar, porque tú no puedes. Es como si tú quisieras darle un medicamento que tú sabes que lo necesita una persona, pero él piensa que no está enfermo. Entonces, no, yo no. Es como si decirle a un alcohólico que le quieres ayudar a que no tome, pues yo no soy alcohólico. O sea, mientras la persona no genere un nivel de conciencia para aceptar su situación, que es la pregunta que nunca hacemos, ¿cómo estoy? Siempre es ¿cómo estás tú? Pero nunca te preguntas ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué? Porque no lo quieres enfrentar. Entonces, los trastornos de salud mental es algo que la gente evita con tus hijos. ¿Tú quisieras que tu hijo fuera con un psiquiatra? Solamente la palabra psiquiatra. Mis amigos me decían, estás loco, solamente van los locos. Pues imagínate, si a ese nivel de cultural estamos. Entonces ha sido difícil, ha sido muy difícil el que las otras personas entiendan. Y yo lo acepto, porque te digo, no fue fácil para mí tampoco. Entonces romper esa barrera me ha permitido a mí ver que hay muchas personas allá afuera. Porque me he puesto a estudiar, porque estoy trabajando en un grupo que al rato vamos a hablar, pero si yo te dijera de que de cada 10 mexicanos, 4 tienen un trastorno de salud mental, ¿me creerías? Cuando tú sales a una cena y son 10 amigas tuyas, 4 de ellas están con un problema o un trastorno de salud mental. Entonces, de ese tamaño es el problema y solamente uno se atiende. Entonces, cuando tú quieres dimensionar el problema real contra el que tenemos que enfrentarnos eventualmente, ese es el tamaño. Sí, wow. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Ok, y los libros. En los libros, cuéntame, ¿la escritura consideras que fue de alguna manera una forma para sanar, escribir? Sí, siempre me ha gustado escribir, siempre, no más que no lo había hecho público, pero escribo desde muy joven. Y para mí era una forma de escapar, era como distraerme y escaparme de la realidad que estaba yo viviendo. Y cuando empiezo a entender el estoicismo como tal y lo empiezo a practicar y veo que tiene grandes resultados en mi vida, me empecé a cuestionar a mí mismo, ¿por qué yo no conocí el estoicismo antes? Entonces empiezo a comunicar con amigos muy cercanos. Oye, ¿conoces el estoicismo? No, pues no sé ni de qué me hablas. De 10 personas, ninguno conocía. Y no pude entender por qué, si era algo que está hace más de 2500 años en las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue escribir guiones para poder compartir en un podcast. Hice un estudio improvisado. Conseguí un equipo que me ayudó, mis colaboradores que siempre me apoyan, y empecé la grabación del primer podcast, del primer episodio de Los Cabos Estoicos, explicando qué era el estoicismo. Y así salió. Ahorita llevamos más de 85 episodios y obviamente tocamos temas actuales a través de la visión estoica. Entonces está muy padre y está actualizado, pero la intención principal era concientizar a las personas de la existencia de una filosofía práctica súper fácil de entender. No, la filosofía estoica no se trata de dónde somos y a dónde vamos. No. Se trata de ver, señor, tú no puedes controlar la vida de los demás. Tú no puedes controlar la opinión ajena. Tú no puedes controlar que a ti te valide nadie. Porque del 50% de las personas que te conocen actualmente, con las que te relacionas, al 50% les encantas por la misma razón que al otro 50% le caes gordo. Entonces, así hagas lo que hagas, te vistas como te vistas, no vas a tener contento a todos, porque no está en tu control. Y cuando tú aceptas eso, vives con libertad.
¿Por qué? Porque eres una persona auténtica. No te estás viviendo para gustarle al vecino, no te estás vistiendo para gustarle a nadie, ni a tu marido, porque así te pongas lo que te pongas, tu marido te va a decir algo diferente. Entonces, porque es una persona diferente y piensa y tiene gustos y preferencias diferentes. Entonces, el estoicismo me dio esa libertad, pues, de poder buscar mi autenticidad. Y cuando yo lo quise compartir, pues digo, nadie lo conocía. Entonces, así nació Los Cabos Estoico, que te digo, tiene ya vamos para los 100 episodios, ¿no? Que está padrísimo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram, Facebook y TikTok. Entonces, cuando ya estaba en el tema del podcast, me gustó lo que estaba haciendo y me contactan para participar en la radio. Me dan un espacio en la radio y ahora hay radio y televisión. Y empezamos a platicar del estoicismo, ¿no? Es platicando con Alberto de estoicismo y de la vida y demás, ¿no? Entonces ahí también tengo que escribir mis guiones y demás. Entonces ahí fue donde me empecé a contactar más personas y me di cuenta de que tal vez pudiera yo ayudar a encontrar la salida a personas que estén viviendo el mismo proceso que viví yo a través de un libro. Entonces empecé a escribir Contracorriente, Perdiendo, Gané. Y Contracorriente, Perdiendo, Gané, la idea era precisamente de decirte que la sociedad en la que tú y yo vivimos, si tú empiezas a ser auténtico, vas a ir contracorriente. Si tú piensas a tomar tus propias decisiones, vas a ir contracorriente. Si tú empiezas a dejar de pretender, vas a ir contracorriente. Si dejas tú, por ejemplo, de tratar de quedar bien con todos, vas a ir contracorriente. Porque todos los demás van así. Entonces vas a perder, sí, vas a perder mucho miedo, vas a perder muchas distracciones, vas a perder, pero vas a ganar muchas cosas. Entonces empiezo con este libro a compartir mi proceso a través del capítulo primero, como te dije, que era el soltar. Tienes que empezar a soltar. No puedes tú cargar con cosas que no te corresponden y te doy el sustento estoico de por qué hacerlo. Y así te vas en el perdido. Entonces, Contracorriente, por ejemplo, dentro de la propia nutrición, que empecé con el nutriólogo, me dice, ¿sabes qué? Tenemos que dejar azúcar, tenemos que dejar carbos y tenemos que dejar grasas. Entonces, pues vamos a hacer el cambio en tu nutrición y vamos a ir al gimnasio y esto y el otro, ¿no? Entonces, dentro de la nutrición me dice el vino, que yo tomo vino tinto y vino blanco, me dice, pues es azúcar. Vamos a dejarlo un mes. Y dije, ok, vamos a dejarlo un mes. Al segundo domingo que dejé de tomar, me levanté a las 6 de la mañana. Me levanté perfectamente bien. Tenía 20 años que me levantaba todos los domingos a las 12 del día porque estaba crudo. O sea, me sentía mal porque había tomado el sábado. Pero ese día era a las 6 de la mañana y saco a mi perro al Pedregal, al cerro, y veo un amanecer y me quedo completamente atónito viéndola porque no lo veía hace 20 años. Y lo veo y me quedo maravillado de la belleza que tenemos del universo, ¿no? Y digo, wow, empiezo a subir el perro. Entonces empiezo a vivir cosas que no recordaba. Entonces pasan los 30 días y el nutriólogo me dice, vamos, bajaste 4 kilos, vamos a seguir 15 días más. Y yo, ok, 15 días más, otros 15. Pasé 2 meses sin tomar y me sentí tan bien que le dije, cuando me dijo, ok, ya puedes tomar 2 copas, ya no. Tengo 3 años sin tomar alcohol. Entonces, perdí el alcohol, sí, pero gané salud, claridad de pensamiento, gané muchísimas cosas. ¿Qué me hace el poder lograr un nivel de conciencia? Te cambia la vida. Ya no puedes volver a ser igual. Y te voy a decir por qué. Porque a partir de ahí asumes la responsabilidad de las consecuencias de tus actos. Claro. ¿Cuántas veces no te ha pasado que, ay, sí, jajaja, ay, no te preocupes, estaba borracho? Ah, bueno, pero le faltaste respeto al compadre. Sí, pero estaba borracho. Ah, pues no pasa nada. Pero él también estaba borracho. Ah, bueno. O chocas. Ahí estaba borracho. Sí. Y no nos hacemos responsables. Entonces llega un punto en mi vida donde dije, ya no hay marcha para atrás. Entonces ahorita estoy en esa etapa de mi vida donde vivo día a día, vivo haciéndome responsable de mis actos, vivo en paz, porque la paz interior no te la va a dar un reconocimiento, no te la va a dar una secretaría de turismo, no te la va a dar nada, ya lo viví. El poder en la política, el poder económico en las empresas, no te da paz. Lo único que te va a dar paz es vivir conforme a las virtudes. Y las virtudes son congruencia. Es justicia, templanza, valor y la sabiduría.
Entonces, si tú trabajas conforme a la virtud, no hay problema. O sea, vives en paz, te levantas, te duermes feliz y la mañana te levantas también feliz. Entonces, eso es lo padre, pues, de poder lograr ese nivel de conciencia. De conciencia, qué interesante. ¿Y cómo surge el segundo libro? El segundo libro, fíjate que dentro igual también del proceso, he estado escribiendo algunas meditaciones, inspirado en el libro de meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio escribió ese libro hace más de 2000 años, pero era para él. Él nunca pensó en compartirlo ni publicarlo, ¿no? Entonces yo hice algo similar y empecé a escribir meditaciones de cada día, de cómo me iba sintiendo, y lo escribía y lo guardaba. Y platicando con mi editor, el que hizo el Contracorriente, el que me ayudó a editarlo, me dice, he estado leyendo tus meditaciones, deberíamos de armar algo. Y le dije, pues sí, ese ya estaba, pues, porque presenté Contracorriente hace un año y este año trabajamos el de meditaciones desde el caos. Entonces empezamos a trabajar y lo dividimos en 5 pilares que reflejan precisamente el proceso que yo he vivido, ¿no? Y es muy sencillo. Lo primero que tenía que hacer yo era sanar, porque estaba roto, ¿no? Entonces el tema de sanación es el primer pilar. Ya que sanas, ya que sueltas, entonces ahora empieza el tema de la conciencia. Es cuando generas un nivel de conciencia y dices, ok, ahora sí, ya no me puedo seguir haciendo víctima. Es lo que te digo, las personas la mayoría de las veces que viven en inconsciencia, precisamente se hacen las víctimas en vez de hacerse responsables. Correcto. Es lo que te decía ahorita, ¿no? Entonces, y el alcohol es una referencia, pero puedes dejar de tomar y seguir siendo irresponsable, ¿no? Entonces, no es eso necesariamente, es la conciencia. Y lograr esa conciencia me permitió, que es el segundo pilar. El tercer pilar ya entonces viene lo que es cómo conectas, pues, cómo regresar a ti, ¿sí? Cómo poder encontrarte a ti mismo y conectar contigo y conectar con los demás. Ya que traes todo eso armado, ahora sí, la transformación, hacia dónde quieres llegar. Y es donde viene el tema del conocimiento, de ir al IPADE, de ir acá, de ir allá. Entonces empiezas a transformarte y empiezas a agarrar herramientas que te puedan permitir ser una mejor versión que la de ayer. Esa es la transformación para mí. Yo no compito ya con nadie, porque todos son mejor que yo en algo. Entonces ya la competencia para mí es irrelevante. Yo hago lo que yo pienso que está bien y trato de utilizar las herramientas que están a mi disposición. Y la transformación fue eso. Pero nada de lo que te dije anteriormente tiene sentido sin un propósito. Claro. Y ahí es donde entra el propósito de vida, donde empiezas a ver qué es lo que amas, cuál es tu vocación, en qué puedes tener un equilibrio financiero y después en qué aportas a la comunidad. Entonces, cuando hago los libros, el primer libro, si te acuerdas, de Contracorriente, hice todas las utilidades de ese libro, las donamos a Dar para Recibir, la fundación que tiene una escuela en el Caribe, que está padrísima, bien bonita la escuelita, pero les apoya Chileno, les apoya una serie de empresas, es excelente, y la señora increíble, la señora que maneja todo este tema, ¿no? Entonces, ese fue el propósito de ese libro. Porque te digo, el propósito, para lograr tu propósito tienes que lograr 4 puntos. El primero es lo que te apasiona. A mí me apasiona escribir. Entonces, check, ¿no? O sea, es lo que me encanta hacer. Segundo, ¿para qué eres bueno? Bueno, soy bueno para escribir, tanto así que ya hice un libro, ¿no? Y luego el tercero es, tienes que tener, ese libro tiene que tener una remuneración. Pues se vende en Amazon, se vende en librerías, ok, y hay un ingreso. Bien, ahora, ¿cómo contribuye con la comunidad? Entonces, después del primer libro empezamos a dar conferencias en hoteles, en universidades, en empresas, y fue muy interesante porque al momento de que yo platico mi historia, hay muchas personas que conectan inmediatamente con temas de trastornos de salud mental, pero que decían, no, pues es que yo tengo el primo de un amigo, fíjate que tiene depresión o tiene angustia o tiene esto, ¿no? Entonces, pero nunca lo afrontaban y se acercaban conmigo pidiendo consejos. Entonces, pasó mucho en muchas de las y me quedaba yo siempre con esa sensación de me quedé corto, independientemente que di la conferencia, independientemente que hay este libro que te puede ayudar a tu propio proceso, porque cada proceso es diferente, me quedaba corto y decía, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, ya teniendo el libro de meditaciones, venía en un traslado de La Paz a Cabo y venía pensando, ¿qué puedo hacer para poder
darle un propósito a meditaciones. Ajá. Entonces fue donde nació la idea de conformar un grupo multidisciplinario para poder acompañar a personas que tengan algún tipo de trastorno de salud mental y no tengan los recursos y no sepan cómo atenderse, ¿no? Entonces empecé a platicar con mi psiquiatra, platiqué, le compartí la idea, le encantó. Obviamente, como tú sabes, uno de los problemas principales de Cabo es precisamente la infraestructura. ¿Sabes cuántos psiquiatras hay en Cabo? ¿Y cuánta comunidad somos? Sí. Ok, entonces psicólogos hay más. Ahí entonces empecé a trabajar con psicólogos y con psicólogos para adicciones, porque también acuérdate que el alcoholismo, que las adicciones a drogas y otras cosas, precisamente se da como una distracción cuando tienes un problema de depresión. Claro. Cuando tienes un problema de depresión, quieres destapar la presión de todo este rollo a través de distractores, y el alcohol es lo principal, y las drogas. Entonces, también tenemos un psicólogo que atiende temas de adicciones, porque seguramente si alguna persona tiene un trastorno de salud mental y está relacionado con un desfogue, con el tema del alcohol o con drogas, también lo tenemos. Entonces, armé un equipo, voluntarios y otros voluntarios que me ayudan a contestar teléfonos, a hacer las conexiones, a hacer los cuestionarios de las personas que al día de hoy tenemos 11 personas que estamos acompañando, y tenemos 30 días de que iniciamos. Cuando presenté el libro, iniciamos Ataraxia, ahí se presentó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Yo no puedo despertarte, yo no puedo ayudarte a conectarte la luz, ¿no? Pero sí te puedo acompañar, porque yo estuve ahí. Entonces, yo personalmente he atendido de los 11 a 5, personalmente he platicado con ellos, que se han acercado conmigo, entonces ya llegan a Ataraxia y los canalizamos. Y el libro financiado, no es una fundación, no ando pidiendo dinero, no. El libro es autosuficiente con lo que genera para pagar las consultas, y yo a los psicólogos y psiquiatras les dije, no quiero que me des descuento, porque no quiero que a los pacientes de Ataraxia los mandes al final de la fila. Entonces le dije, te voy a pagar full rate, y para que los atiendas en cuanto te hablen y tengas disponibilidad, obviamente, como cualquier otro cliente tuyo. Entonces ya tengo yo la lista de psicólogos, la lista de psiquiatras y la lista de psicólogos para adicciones. Entonces hicimos una tarjetita. Esa tarjeta tiene el número telefónico de Ataraxia. Entonces, en las conferencias, al final dejo yo las tarjetas y les informo. Si alguno de ustedes tienen un pariente, ustedes mismos tienen algún, o sienten, o sea, están fuera de tu centro, o sientes algún tema de trastorno, aquí están las tarjetas de Ataraxia, comunícate a ese teléfono. Al día de hoy, te digo, se han comunicado 11 personas y estamos ayudando ahí, y estamos cubriendo todas las consultas, medicamentos y lo que fuera necesario. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! De verdad, muchas felicidades. Lo leí, en qué consistía el plan, pero ahora que te escucho, la verdad es que es una bendición poder acercarles, como lo que estás haciendo, ¿no? La información para poder sanar, y ahí está, o sea, será el despertar de cada quien, ¿no? Sí, yo te digo una cosa, yo cuando establecimos Ataraxia y presenté el libro, honestamente te lo digo, si yo puedo acompañar a una persona y la saco de como yo salí, bendito Dios. Sí. Tengo un amigo que hace poquito falleció, hace 3 meses aproximadamente. Entonces era una persona de los medios, tú lo conoces, que tenía la cara, la mayor sonrisa, siempre atento, siempre ayudando, y terminó colgado, ¿no? Entonces, por un tema de depresión, solo, porque así es, este trastorno es muy solitario, no lo compartes y la gente no lo ve. Y la gente que medio lo ve no lo quiere ver. Entonces, no hay personas que te entiendan, es bien difícil que te acompañen. Entonces, por eso la importancia de Ataraxia, de ponerlo a que tengan acceso a profesionales de la salud. No soy yo, es un grupo. Ataraxia no es Alberto Treviño, Ataraxia es un equipo multidisciplinario, y Meditaciones desde el Caos fondea. Esa es la forma como funciona. Sí, y tienes razón, ese caso fue muy fuerte, me hizo reflexionar. A mí me movió mucho. Muchísimo. Y es parte de, Ataraxia es parte de.
¿Qué significa ataraxia? Ataraxia es paz interior. Paz interior. Los estoicos lo utilizaban como paz interior. Okay. Entonces, ataraxia sí le quise poner porque es un nombre estoico que se utilizaba para poder encontrar tu paz interior. Y es lo que estamos ofreciendo, la posibilidad de que tú encuentres la paz interior a través de un profesional que te ayude y que te acompañe, obviamente, a un proceso que es complejo, pero acompañado es lo mejor. Si alguien en su momento me hubiera acompañado a mí, hubiera sido completamente diferente, pero no lo fue. Entonces, esto que yo viví no quisiera que lo vivieran otras personas. Y si alguien hubiera apoyado a nuestro amigo y lo hubiera acompañado, igual le siguiera vivo. ¿Qué te gustaría que la sociedad comprendiéramos más sobre la depresión? Que es un trastorno común, que lo podemos tener todos y que de alguna manera lo hemos tenido, a lo mejor en mayor nivel, a menor nivel, que tiene que ser atendido y no lo tienes que ver por abajo, ni lo tienes que ver como una debilidad de una persona. Cualquiera de nosotros puede tener un trastorno de salud mental. Ese es el tema. No somos una máquina, no somos una computadora. Nosotros tenemos transmisores de serotonina y dopamina que pueden fallar en cualquier momento. La angustia, por ejemplo, la depresión, el estar solo mucho tiempo, a lo mejor todo ese tipo de cosas te pueden afectar y créeme que acabo de ver la película de Michael Jackson y veo el padre, el abuso que tenía con él, lo hizo tener problemas de salud mental. Ese muchacho lo golpeaba, le decía narizón, el propio padre lo primero que hizo fue operarse la nariz. Fíjate, imagínate el complejo que tenía formado por un padre. Entonces, tú no sabes cuántos niños hay afuera que han sido abusados, que han sido maltratados, que han sido tratados de una forma que no correspondía para su edad, que los pusieron a trabajar desde chicos. Todas esas personas pues tienen, por ejemplo, y celebridades como un Luis Miguel, como un esto, están solitarios y viven una depresión tremenda porque tienen todo pero no tienen nada. No se tienen a sí mismos. Entonces, y el encontrarte a ti mismo, el poder entenderte, el poder reconocerte y quererte, eso es lo más importante. Te tienes que querer, pero tú no puedes querer un extraño. Y nosotros pasamos la vida conociendo personas, pero nos dejamos al final de la fila, no te conoces a ti mismo. Y eso es lo que el estoicismo te hace, te da la oportunidad de que te encuentres a ti mismo, que seas tú auténtico, que te aceptes, que te respetes, que te ames. Y una vez teniendo eso, créeme que puedes salir al mundo, porque le decía una persona, un monje, ¿no? Quiero conocer a Dios, le dice él, ¿no? Pues quiero pensar que ya te conoces a ti mismo. Porque si quieres conocer a Dios, porque tú ya sabes quién eres, ¿no? Y la mayoría de las personas queremos conocer a Dios, queremos conocer a otras personas, pero no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de las personas y de la sociedad en Cabo, es hacer conciencia. Estos libros, lo que yo estoy haciendo, las conferencias, es tratar de sensibilizar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, de la importancia que tienen los trastornos de salud mental y que cualquiera los puede tener. Tú tienes amigas, y yo también, que tienen hijos, por ejemplo, con autismo, y lo primero que hacen es darle un celular y encerrarlos en el cuarto para tener una cena afuera, ¿no? Entonces dices tú, ay Dios, me duele el corazón cuando yo veo un niño, porque el autismo también es un trastorno de salud mental que debería de ser acompañado, debería de ser atendido, pero tienes que reconocer que lo tiene. Entonces son personas especiales, sí, porque tienen un trastorno, pero le puede pasar a cualquier persona, de cualquier estrato social. Entonces a mí me dices que yo te veía y tu vida, yo nunca me hubiera imaginado que tú estuvieras con un cuadro de depresión. Pues imagínate. Entonces, si yo pude salir, tú también. Y si yo lo encontré, pues tú también. Eso es lo que trato de sensibilizar, que es algo normal. Exacto. Sí, porque creo que a veces nos puede faltar el valor. Ahorita que hablabas de un niño con autismo, que también me ha tocado ver que les den celulares o así, o niños sanos, que una vez estaba en un restaurante bellísimo, llegó una pareja con 2 niños, se sentaron a cenar y les dieron el iPad, y yo dije, no, o sea, están en este lugar tan hermoso, van a comer delicioso. No recuerdan nada. Sí, híjole, qué linda conversación, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Me ha resonado varias cosas que yo también trabajaré en su momento. Si pudieras decirle algo a una persona que está atravesando ahorita por su propio caos, ¿qué sería?
que hay salida, Okay. que hay manera de poder salir del caos. El caos eventualmente nos va a ganar a todos y nos va a llegar a todos, ¿no? Pero yo creo que desde el caos puedes empezar a trabajar en ti. Tienes que soltar, tienes que soltar el miedo, tienes que soltar las responsabilidades que no te corresponden, tienes que asumir que tienes ese problema y hay que tratarse, hay que pedir ayuda. Es muy solitario y como la gente no te entiende, es bien importante que pidas ayuda. Hay personas allá afuera que están esperando tu llamada, que están esperando que tú levantes la mano para que te puedan atender, pero antes de cualquier otra cosa necesitas reconocer que lo tienes y que hay salida. Pues. Estaba pensando en el hijo pródigo, como cuando ya está en una situación que pisó fondo, como recapacita, ¿no? Entonces, sí. Que pueda de alguna manera Dios ayudarles para que puedan recapacitar, porque es algo en ti. Sí. Las abuelas decían, te cae el 20, si sabes, es algo en ti. Te repito, yo creo que la mayoría de las personas que han logrado iluminación, que han logrado subir un nivel de conciencia mayor, es precisamente a través del caos, es a través del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento no es malo, siempre y cuando aprendas la lección. Y no, porque el sufrimiento al final del día, al final tú lo eliges, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es voluntario. Entonces, pasas por una etapa de sufrimiento, sí, pero tú decides hasta dónde. Entonces, en el momento que tú llegas a tocar el fondo, justo el momento para empezar a salir. Y cada quien tiene un fondo diferente, obviamente, ¿no? Esto es para sensibilizar a muchas personas que a lo mejor no necesitan tocar el fondo, pero que ya sabes que tienes un trastorno. ¿Para qué tocar el fondo? ¿Para qué tocar el fondo? A mí, yo tuve que tocarlo, pero te lo estoy compartiendo y te estoy ofreciendo una herramienta para acompañarte. Entonces, no necesariamente te tienes que romper igual que yo para poder salir, ¿no? Entonces, esta es una forma de contribuir, una forma de compartir con la gente sin ningún otro interés más que ayudar y que conozcas mi historia y que sepas que si yo pude, tú también puedes. Genial. Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. No, de gracias verdad, a ustedes. Muy completa. Hubo preguntas que se fueron dando, me encantó porque cuando las veía ya lo habías comentado. De verdad, muchas gracias por la pasión que tienes, por el tiempo, por darte para otros. Yo creo que servir a otros es parte de, obviamente, como lo transmites, de estar bien contigo. Me encantó cuando hablaste de la espiritualidad. Para mí es muy importante la espiritualidad y sí, es parte de esos pilares, como lo comentaste cuando dijiste que escuchaste sonar la campana. Es que cuando estás sin conciencia, si no hubieras estado caminando, si hubieras seguido en cama, acostado, no hubieras No, que lo hubiera escuchado. encontrado. Entonces, todo lo que platicaste al final me fue mostrando conciencia.